Bueno, recordemos un poco, a punto de vencer este año la todavía actual ley de biocombustibles, se terminó prorrogando por 60 días su vigencia. Estamos ya a punto de cumplir esos 60 días. Y lo que se dio en el día de ayer, cerrando una semana donde también hubo definiciones en cuanto a corte, en cuanto a precios para los biocombustibles, un nuevo marco regulatorio que cambia por completo las reglas de juego, avance en la Cámara de Diputados con importante diferencia de votos, media sanción, resta todavía que esto se termine de aprobar nueva ley de biocombustibles, iniciativa polémica, por cierto, oficial en el Senado de la Nación. Nos acompaña en esta mañana, le damos la bienvenida a Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz. Patrick, buen día, buen viernes, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, bueno, contamos, Patrick, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu primera impresión respecto a lo que ocurrió en el día de ayer? ¿Cómo se está esto por lo pronto tomando desde el sector empresarial, desde el sector productivo? Bueno, es una muy mala noticia. Nosotros estábamos esperando que haya por lo menos algunas modificaciones en la Cámara de Diputados para hacer de este mal proyecto un proyecto aceptable, pero bueno, el oficialismo tiene mayoría y cuando tiene mayoría no busca consensos y se empecina con un proyecto que Igualmente los finalmente. números, Patrick, fueron bastante, una diferencia importante, 135 votos a favor, 110 en contra, dos abstenciones. Y hubo también goles en contra, ¿no es cierto?, respecto a lo que son bueno, referentes de la oposición o de provincias también eminentemente agroindustriales. Sí, bueno, hay que entender algunos diputados que son de Tucumán o de Jujuy o de Salta, que acompañaron la iniciativa oficial porque el proyecto justamente es discriminatorio. Entonces, le dio beneficios al norte que le sacó a la región centro. Por lo tanto, los diputados del norte estaban un poco incómodos a la hora de votar en contra porque tienen que después dar la cara en sus respectivas provincias. Así todo, han votado a sabiendas que es un proyecto de reducción de uso de biocombustibles en el país. Hay veces que uno se pregunta por qué no hay una visión más global de los diputados, decir, bueno, primero la Argentina y dentro de la Argentina mi provincia. Pero bueno, se dio así, han logrado sancionarlo y es un duro golpe, muy duro golpe para la región centro porque están disminuyendo drásticamente el uso de biodiesel y abriendo la posibilidad de bajar el uso del bioetanol, el bioetanol exclusivamente del de la región centro, lo que puede llevar al cierre de plantas, a pérdidas de empleo. Es un retroceso para el valor agregado que la Argentina le tiene que dar a su materia prima y que finalmente no le da, y el modelo parece ser de la primarización de la producción argentina. Es Es una un pena. triunfo esto también en esta nueva, y no tan nueva, ¿no?, grieta a propósito de lo que es el lobby también del sector petrolero, de las provincias que tienen esta impronta, por lo menos, en desmedro de las que hacen este tipo de agregado de valor agroindustrial. Es fundamentalmente una derrota para la Argentina. Ujú. Es una ley por 10 años. Después hay que pueda beneficiarse un sector un poco más. Efectivamente hubo lobby petrolero para disminuir el uso de los biocombustibles, lo han logrado y bueno, se importarán más nafta, se importará más gasoil, tendremos un ambiente menos limpio y vamos a incumplir con los acuerdos internacionales de cambio climático, etcétera. Es realmente una mala ley que implica un retroceso para la Argentina y estamos muy tristes y esperando a ver si el Senado reacciona y por lo menos modifica algo al proyecto y lo hace un poco más razonable. Nota al pie, ya que mencionás importación de combustibles, que no es gratis, ¿no? Lleva millones de dólares importar gasoil, por lo pronto ya ocurrió en otras épocas, y esto tiene un peso en lo que es la balanza comercial, hablando de lo que es entrada, salida de dólares. Exacto, en lo económico, los biocombustibles producen también un ahorro de divisas. Cuando vos reducís el corte de biodiesel o de gasoil, o de bioetanol, terminás importando gasoil y terminás importando bioetanol. Ergo, implica una salida de divisas importante. Es realmente insólito porque después estamos llorando por cada dólar que se va.
¿Qué se espera pueda ocurrir en la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta lo que es también la numerología, ¿no? Los números también favorecen al oficialismo, ya sea por descontado desde el sector empresarial que esto va a ser finalmente ley, y teniendo esto en cuenta, ¿cómo se maneja la planificación de aquí en más? ¿Qué va a pasar con la actividad, con la capacidad ociosa, con la inversión? La esperanza es lo último que se pierde. Tengo la secreta esperanza de que todavía el Senado pueda volver incluso sobre el propio proyecto que ellos habían presentado y que había sido votado por unanimidad, que era prorrogar esta ley. La ley 26093, y que después en diputados de un día para el otro no fue tratado y apareció este proyecto de la noche a la mañana. Nadie entiende muy bien por qué ni cómo, y que claramente tiene una dosis de improvisación y de ignorancia bastante importante. Lo último que se pierde es, ahora a nivel planificación, está claro que va a ser muy difícil porque la autoridad de aplicación, que tiene ahora un poder discrecional enorme para hacer, deshacer, cambiar, otorgar volúmenes, hace que todo sea incierto. ¿Cómo voy a planificar el año si en cualquier momento me bajan el volumen que vamos a entregar para las mezclas con las naftas? Es muy difícil así. Con un volumen que baja al 3% por el bioetanol de maíz, hay plantas que van a funcionar con un 30% de su capacidad instalada. O sea, vamos a funcionar 3 meses, 4 meses al año, y así no hay emprendimiento que se sostenga. Estamos hablando de inversiones, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, por 550 millones de dólares en lo que es etanol, ¿no? Ya algunos referentes estuvieron advirtiendo que es inminente, es muy difícil de evitar que haya cierres en el sector y que haya también despidos. ¿Vos coincidís con este diagnóstico? Y sí, porque con tan poco uso de la capacidad instalada va a ser muy complicado. Por lo pronto no va a haber $1 más de inversión en el sector, no va a aparecer ninguna nueva empresa en el sector, no se va a generar un nuevo puesto de trabajo, y al contrario es posible que cierren plantas de pymes y más grandes, tanto de biodiesel como de bioetanol. Para nosotros esta ley es una catástrofe, y llamamos a los senadores a estudiarla para realmente hagan las modificaciones que tengan que hacer. Patrick, ya lo hemos conversado en otras ocasiones contigo mismo, inclusive. ¿Te parece darnos, a modo de repaso de síntesis, 2, 3 puntos los más controvertidos, los que más perjuicio causan de esta nueva normativa para el sector productivo? Bueno, la rebaja de los cortes Sí. es básicamente lo más dramático. Después, a nivel precio, queda un grado de discrecionalidad enorme a la autoridad de aplicación para fijar un precio. Por lo tanto, no hay una estructura, una fórmula o algo que se haya determinado, sino bueno, la autoridad de aplicación fijará un precio, lo que nos puede llevar a precios de quebranto muy rápidamente. Y después el grado de imprevisibilidad que genera este marco. Y había También, sí. una cuestión de discrecionalidad también, ¿no? En cuanto a lo que era, si era, por ejemplo, en el caso tuyo, bioetanol, dependiendo si era de maíz o de caña. Bueno, eso es insoportable. Me parece que no se puede legislar así, una región contra la otra, y generar una división artificial por geografía o por materia prima. Realmente es insólito, y básicamente es algo que hay que corregir rápidamente. Después, el poder discrecional está en toda la ley, en todas las funciones que tiene la Secretaría de Energía. Creo que es un retroceso ambiental muy grave, un retroceso del federalismo productivo muy grave también, y quedamos a la merced de la autoridad de aplicación y de la buena voluntad del funcionario de turno. No es una buena ley, claramente. Una pregunta absurda, pero bueno, ya en este berenjenal nunca se sabe. ¿Podría llegar a ver esta migración de empresas, de regiones? ¿Cómo se puede sobrevivir? Bueno, va a ser toda una aventura de aquí en más. Al ser el volumen tan bajo,
o que tenga una tendencia bajista, lo que va a haber es cierre de plantas, no se pueden mudar las plantas. Sí, y no va a haber nuevas empresas, porque el propio proyecto de ley, que también es uno de los grandes defectos, le cierra la posibilidad a todo nuevo emprendimiento. Claro. Se acabaron las inversiones, se acabó el crecimiento. Olvídate de la segunda generación de biocombustibles, porque no hay marco para hacerlo. Es un retroceso en toda la línea el proyecto, y es por eso que vamos a insistir con los senadores para que lo cambien. Si esto no se cambia, senadores, hablando en potencial, no quiero tirar por la borda tu esperanza, pero bueno, siendo realista con los números fríos, ¿no es cierto?, de este poroteo en la Cámara de Senadores, si esto finalmente se convierte en ley, ¿se evalúa también desde el sector empresarial algún tipo de presentación judicial? Conversamos hace un tiempo con el abogado constitucionalista Daniel Sapsay, advertía que esto tenía dejos de inconstitucionalidad, que se podían hacer planteos teniendo en cuenta compromisos, legislación a nivel local y también compromisos asumidos por la Argentina a nivel internacional. Bueno, hay un principio que es el de progresividad ambienal, que implica que toda nueva ley no pueda retroceder, es más, o que tenga que avanzar en el tema ambiental. Esta ley va a contrario sensu, por lo tanto está violando ese principio y entra en la categoría de anticonstitucional. Ya veremos cuando salga del Senado en qué condición salió, y haremos lo que tengamos que hacer para defender los intereses de la Argentina en general, y no poner que la Argentina no quede en un default ambiental respecto al mundo, porque eso también va a perjudicar al comercio exterior argentino en general. Las medidas ambientales que toma un país hoy son consideradas dentro del comercio para aceptar o no un producto que venga de determinado país. Por lo tanto, violar esas leyes tienen consecuencias graves. Patrick, hubo también noticias, hubo un dulce previo a esto, ¿no? O agridulce la noticia a propósito de lo que se conocía en los últimos días respecto fijación de precios. La última vez que conversamos no tenías precio y estabas directamente con la actividad paralizada. Hubo algunas novedades en cuanto a cortes y en cuanto a precios previo a este masazo, ¿no? Sí, hubo una actualización del precio, digo bien actualización, porque no se está aplicando la fórmula de precio que debería aplicarse. Para julio, junio quedó en un limbo jurídico, no se publicó ningún precio, que es la primera vez en la historia que no tenemos un precio. O sea, ni siquiera está congelado, no existió el precio. Por lo tanto, en este momento tampoco sabemos cómo facturar lo que se va entregando como volumen a las petroleras. Estamos tratando de hablar con la Secretaría, donde también notamos bastantes incoherencias entre los diversos participantes, y bueno, es como todo, es improvisado, poco claro, y genera problemas de interpretación constantes, así que estamos tratando de dilucidar la cuestión y ver qué hacemos porque no podemos ni siquiera facturar porque no sabemos a qué precio. Bueno, ponemos una ficha, un pleno a tu esperanza, y esperemos que haya novedades positivas de aquí en más. Un placer, gracias por acompañarnos, Patrick. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Abrazo grande, buen fin de semana. Nos vamos a la pausa, la última, breve, cortita, ya estamos de vuelta.